Buenos días, ¿cómo están? Espero que hayan tenido un feliz lunes. Estamos perdidos en el café con el mercado desde el día viernes, pero bueno, estamos retomando la serie Entendiendo los Fundamentales. Así que hoy vamos a tener importantes anuncios, importantes noticias, vamos a hacer los análisis y continuamos con este programa de la mañana que espero que les haga y les sirva para su análisis fundamental y su análisis técnico diario dentro de los mercados. Así que gracias por conectar. Buenos días Jesús, buenos días José. Y seguimos con cafecito. Ok, vamos a lo importante. ¿Qué tenemos para el día de hoy? Vamos a seguir con la serie Entendiendo los Fundamentales. Vamos a hablar sobre los Non-Farm Payroll Employment. Entonces, vamos a hablar qué es ese reporte, cómo afecta, de qué trata y cómo lo transferimos en análisis a lo que pasa dentro de los mercados. Entonces, este reporte es un reporte muy importante. Eh, los operadores de bolsa, los grandes inversionistas, vigilan de cerca este reporte. Este reporte acontece el primer viernes de cada mes. El primer viernes de cada mes se hace este reporte. Lo vas a encontrar en el calendario económico. Todos los operadores de bolsa, todos los inversionistas siguen de cerca esto. ¿Por qué? Porque es un indicador clave para ver la deflación o la inflación a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Evidentemente. Por eso es que la Fed no emite ningún reporte antes de saber qué está pasando con este indicador, ¿no? Evidentemente hoy vamos a hablar un poco de cómo esto se transfiere al movimiento del mercado, tanto en Forex o Wall Street, y por qué acontece, ¿no? Y por qué este índice o este indicador eh, a veces puede apoyar la economía o puede desfavorecer, ¿no? Lastimosamente, todas las decisiones que se toman en un país eh, van a afectar o los economistas o el Banco Central debe tener equilibrado sus decisiones para no afectar a unos o a otros. Cuando llamo a unos o a otros es o a los empresarios o los grandes inversionistas o al ciudadano de pie, ¿no? Entonces, en algún punto los dos se van a ver afectados y el Banco Central trata de equilibrar esas cargas, ¿no? Eso siempre lo digo porque a veces somos muy desiguales, ¿no? Y no entendemos que los empleados necesitan de los empleadores y los empleadores necesitan de los empleados, ¿no? Y es una cadena que no se puede romper. Entonces, vamos a continuar con esto. El Non-Farm Payroll Employment es un indicador que se publica todos los meses, es un informe completo sobre la situación laboral del país, ¿verdad? Este informe indica la cantidad de empleos creados, la cantidad de desempleo, tasas de desempleo, salario por hora y salario semanal, ¿verdad? En el sector no agrícola. Esto no tiene nada que ver con lo que se produzca en los campos. Este indicador tiene que ver solamente con manufacturas, bienes y servicios. No incluye nada que tenga que ver con agrícola. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Hay otro indicador que sí lo incluye, pero este, que es muy importante, no incluye la parte agrícola. ¿Ok? ¿Qué vamos a ver en este reporte? Vamos a ver cómo impacta este reporte en los bonos y cómo impacta en el Wall Street. Entonces, toda la semana yo estuve pensando o he estado pensando en darles un ejemplo, ¿no?, práctico de por qué vemos que una tasa superior o una tasa inferior a lo esperado, que sería positivo, afecta de una manera negativa en el mercado, ¿no? Y es algo sencillo, pero a veces es contradictorio, ¿no? ¿Por qué? Porque en general, en el sentimiento global de la sociedad, si tenemos menos desempleo, sentimos satisfacción. Decimos, hey, menos desempleo, las personas tienen capacidades de comprar,
hay menos pobreza, hay menos problemas sociales, las personas están concentradas en trabajar, producir dinero y tener para cubrir sus necesidades, ¿no? Y eso está positivo desde ese punto de vista. Pero en una economía, presten atención a esto, en una economía como la actual, con tantos desniveles y con una recesión que han querido matizar, una tasa de desempleo menor, ¿verdad? Significa que se están creando puestos de trabajo. Al crear puestos de trabajo que satisface al ciudadano de a pie, evidentemente las empresas muestran que las empresas están creciendo. Las empresas estar creciendo, entonces vamos a tener mayores precios porque hay mayor producción. La mayor producción hace que los precios aumenten y eso no ayuda a la inflación. Si ustedes han visto las noticias económicas, tenemos meses escuchando a la Fed hablar de controlar la inflación, bajar la inflación. Entonces, si venimos de una recesión generada por mucha impresión de dinero inorgánico y la Fed quiere controlar la inflación, ¿qué es lo que no le conviene a la Fed? Que la tasa de desempleo mejore. Entonces, al haber una tasa de desempleo mejor, la inflación no se puede controlar y va a continuar en aumento. Por eso, cuando la tasa de desempleo baja, la Fed está obligada a subir las tasas de interés para contrarrestar el efecto, ¿no? Entonces, si la persona está trabajando y está produciendo dinero, va a utilizar bienes y servicios, ¿no? Entonces, si yo subo la tasa de interés y encarezco la calidad de vida, logro equilibrar esa inflación que se me puede desbordar o ir de las manos, ¿no? Entonces, esto pasa con este reporte. O sea, este es un reporte, un indicador clave que la Fed necesita conocer antes de subir o equilibrar las tasas de interés, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay desempleo? Cuando hay desempleo, las personas no consumen. Los bienes y servicios se estancan y al estancarse los bienes y servicios, hay deflación, que es lo que está buscando la Reserva Federal, que haya deflación. Entonces, ese círculo vicioso de precios se ve afectado y entramos en una espiral que se llama espiral de deflacionario, ¿no? Y ese espiral deflacionario hace que los precios se mantengan o bajen. ¿Por qué? Porque hay menos personas consumiendo por falta de dinero y evidentemente hay menos bienes y servicios usados por persona. Porque eso es un reporte también. Cada persona consume y genera bienes y servicios, ¿no? Cuando la tasa de desempleo es mayor, estos bienes y servicios se paralizan. Pero cuando vuelven a normalizarse, ¿verdad? Volvemos a consumir. ¿Esto es bueno para quién? Cuando consumimos, para nosotros. Y bueno, para las empresas. Pero en una economía inestable como la actual, con una recesión maquillada, esta tasa de interés, de desempleo, ¿verdad? Afecta las decisiones constantes y los proyectos económicos de la Reserva Federal en controlar la inflación. Por eso, en otros live hablamos de economistas explican que la mejor decisión era llevar una tasa de interés alta de una vez y evitarnos el proceso amargo de estar subiendo las tasas de interés y vivir en una zozobra económica, ¿no? Pero bueno, estoy tratando de no quedarme tanto en el tema y explicar más allá. Repaso claro de esta serie entendiendo los fundamentales. En el Non-Farm Payroll Employment, lo importante siempre es ver cómo está el reporte actual con el pronóstico. ¿Por qué? Si el pronóstico sale mejor o menor del pronóstico pasado, entonces eso va a ser tomado como positivo en la parte de desempleo. ¿Cómo lo va a procesar el mercado? ¿Verdad? Evidentemente lo va a procesar, o por lo menos en la parte de bonos lo va a procesar negativamente, porque eso va a hacer que la inflación suba y algunas
como los bonos, algunos mercados de liquidez como los bonos, se ven afectados por las tasas de interés. Entonces, por eso es que vemos que cuando sale el reporte hay un movimiento especulativo, bien sea al alza o bien sea a la baja, por cuestión de media hora, ¿no? Hasta que el precio se estabiliza. Evidentemente, este reporte afecta a corto plazo en los mercados, ¿no? Hoy, ejemplo, si hoy hay ese reporte, el mercado se va a ver afectado. Positiva, en una manera positiva alcista o en una manera positiva bajista. Pero no afecta a largo plazo. Ese movimiento es hoy. Ya no va a haber continuidad en los 2 meses o los 3 meses, ¿no? ¿Qué es lo que hacen las empresas con este reporte? Tomar la decisión de generar más empleos o generar más horas de trabajo sin generar empleos. ¿Para qué? Uno, si están muy confiados de que todo va bien, vas a generar empleos. Pero si los empresarios no están muy confiados en la economía, van a generar horas extras en los trabajadores para ir conociendo el terreno económico y así tomar decisiones de hacer crecer su inventario o no hacer crecer su inventario y seguir en el ritmo que llevan. Entonces, es un indicador que también apoya el crecimiento de la economía, ¿no? Que da una visión futurista a mediano y largo plazo de lo que puede pasar o lo que está pasando con la economía. Evidentemente, todos estos indicadores tratan de mostrar qué tan sana o no está la economía en un país. Entonces, preguntas, dudas, inquietudes, por favor las pueden escribir. Con esto quiero dejar claro lo que son los reportes de desempleo. Mañana vamos a desarrollar otro, pero quiero que siempre entiendan que un reporte mejor de lo esperado, o sea, que tengamos menos desempleo, va a afectar en la economía actual, en una economía de recesión maquillada, el precio actual de los mercados de bonos o el precio del mercado del Forex o el precio del mercado del Wall Street en cualquier índice o ETF o CFD que podamos ver. Evidentemente, ejemplo, los bonos pueden verse afectados negativamente cuando el empleo sube en esta economía actual. Pero vamos a ver en los stocks un aumento del valor, los vamos a ver obteniendo liquidez. ¿Por qué? Porque en esta economía capitalista en la que vivimos, si yo tengo más dinero, si yo trabajo y empiezo a generar un ahorro, yo quiero diversificar mis ingresos, ¿no? Eso las personas que tienen cierta salud en su economía personal, ¿no? Entonces los empresarios o las empresas, los inversionistas asumen que si las personas tienen más dinero, una parte de ese dinero va a ir de una manera u otra a las inversiones, ¿no? Y vas a ver esta liquidez en los stocks o en los ETFs al mediano y largo plazo, ¿no? Ahora, en los mercados de bonos, inmediatamente vas a ver un desplome. Al ver ese desplome que posiblemente afecte por corto tiempo, por muy corto tiempo, o sea, estoy hablando de en el momento de la noticia, el mercado de valores, de índices como el Nasdaq o el S&P 500. ¿Por qué? Porque una cosa se relaciona a la otra, la liquidez pasa de un mercado a otro. O sea, siempre voy a decir eso para que entiendan el juego del dinero, ¿no? Entonces, principalmente va a afectar a los bonos, ahí sí los va a afectar por lo menos a un tiempo más largo, pero en los mercados que nosotros operamos vamos a ver un movimiento muy rápido, media hora, 20 minutos, mientras el mercado se estabiliza nuevamente y es una respuesta a ese reporte que fue positivo o negativo. Entonces, con esto finiquito este tipo de reporte y la información acerca de este fundamental para dar paso al análisis del calendario económico y un poco del análisis técnico del día de hoy. Así que espero que haya quedado claro para ustedes esto. Como siempre les digo, investiguen, lean, vayan a los reportes, vayan a las fuentes de las noticias y obtengan más información de esto, ¿no? Puedo acotar también que este reporte va a afectar de una manera diferente
cuando haya un control de la inflación o que las estimaciones de la Fed lleguen a una inflación del 2%. Cuando estemos en esa inflación del 2%, este reporte puede afectar de una manera diferente al mercado, ¿no? Porque ya no tenemos inflación, porque las tasas de interés están controladas. Entonces esto va a hacer que el mercado lo digiera de una manera diferente. Así que espero que haya quedado claro ese tema. Vamos al calendario económico. ¿Cómo estás, Lady? Giancarlo, ¿cómo estás? Bienvenido a Georgia. Ok, calendario económico. Rompí récord, 17 minutos explicando algo. Me siento orgulloso, yo no hablé tanto. Ok, vamos a ver calendario económico. Ya voy para allá, muchachos. Aquí ninguno toma café, soy yo. Yo los voy a volver adictos al café. Ok, veamos, ok. Ya tenemos el calendario. Vamos a transmitir el calendario. Y ya extrañaba yo hacer el café con el mercado. Me perdí el viernes y ayer. Pero me hacía falta, ¿no? De verdad. Ok, ¿qué tenemos para el día de hoy? Ya pasaron noticias de la Comunidad Europea y Inglaterra. Hay una respuesta de China. Nuevos préstamos, eso no lo voy a revisar. Lo voy a revisar personalmente, pero quiero ver el endeudamiento de China, a ver cómo está eso. Ok, ¿qué tenemos del calendario económico para el día de hoy? Tenemos dentro de 41 minutos, va a hablar Bullard, miembro del FOM. Luego, a las 12 va a haber perspectivas energéticas a corto plazo. Luego, a la 1 va a estar la subasta de pagarés a 3 años. Y a las 4, acciones semanales del petróleo. Ok, ¿qué le prestaría yo atención aquí el día de hoy? A Bullard, esos reportes o esas microconferencias nos dan una visión clara de lo que pudiese pasar en las próximas reuniones de la Fed. Así que esto no carga, sí carga, ok. Como siempre lo leemos un poco. El presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis. Reserva Federal de San Luis. Recuerden que el FON está constituido por 12 bancos privados que representan la parte privada de la economía y los gobernadores de la Reserva Federal. Recuerden eso, que lo expliqué en uno de los live. Por eso van a ver el presidente del Banco de la Reserva Federal de San Luis, o van a encontrar el presidente del Banco de la Reserva Federal de Filadelfia. Siempre va a haber un cambio de la persona que habla, ¿no? Y cada uno representa un voto y una opinión conservadora o liberal acerca de lo que está pasando en la economía, ¿no? James Bullard hablará. Los miembros del FOMC son responsables de establecer la tasa de interés de referencia y sus discursos se observan de cerca para obtener indicaciones sobre la posible dirección futura de la política monetaria. Sus comentarios pueden determinar una tendencia positiva o negativa a corto plazo. ¿Dónde puedo ver esto, Gregorio? Vas a la Reserva Federal y ahí tienes una copia de este informe o este discurso. Lo puedes ver en vivo también, o vas a ver un resumen de lo que él habló. Hay muchas fuentes donde obtienes una copia de lo que van a hablar, o ya un análisis, un resumen del análisis, ¿no? Así que esto está interesante. Yo no le presto tanta importancia, no le doy tanta importancia a estas noticias. Me gusta tener un conocimiento de lo que ellos van anunciando, sobre todo porque cada uno representa una parte liberal o conservadora de la economía. Unos son muy dados a que las personas, el ciudadano de pie, se afecte, y otros son muy conservadores en que hay que resguardar la salud económica de los usuarios, ¿no? Entonces, cuando sigues estas noticias de cerca, te das cuenta de la visión y la personalidad de cada uno de los presidentes de estos bancos, ¿no? Entonces es bueno que lo conozcan.
Las perspectivas energéticas tienen que ver con los planes a mediano y largo plazo y las reservas de energía como petróleo, gas que tiene la nación. Vamos a abrirla de todas formas, pero yo le presto un poco le presto un poco de atención, sobre todo porque queriendo o no todavía dependemos de muchos eh, materias fósiles, ¿no? Entonces, esos inventarios son importantes para cada nación. Yo le he hecho un ojito y estoy ahí al pendiente. No genera gran movimiento, por lo menos en los mercados de futuros que nosotros manejamos, pero el petróleo sí se puede ver afectado. Que por cierto, el petróleo está en un techo importante ahorita. Las perspectivas de energía a corto plazo, STO por sus siglas en inglés, proporcionan las perspectivas a corto plazo de la Administración de Información de Energía de los Estados Unidos sobre los mercados de energía cada mes. Proporciona pronósticos hasta el final del próximo año calendario para el consumo, el suministro, el comercio y los precios de los principales tipos de combustible. Además, proporciona un análisis del mercado en profundidad para los mercados de petróleo crudo, productos derivados del petróleo y gas natural. Aunque su énfasis está en los mercados energéticos de Estados Unidos, el STO también incluye pronósticos para ciertos mercados internacionales de combustibles líquidos. Entonces, esto va a ser el día de hoy. ¿Es importante? Sí, todo es importante. Ir a fuentes y tener conocimiento general es muy importante para que se sepan de qué están hablando, ¿no? Entonces, no es solamente lo que siempre digo, no es solamente ver un reporte y decir, bueno, como viene el reporte de desempleo, esto va a ser positivo o esto va a ser negativo. No, es por qué va a ser positivo y por qué va a ser negativo. Y hoy aprendimos por qué un reporte con menos empleados, ¿verdad? Con menos empleos, afecta positivo o negativamente un mercado. O creo yo que entendimos hoy eso, ¿no? Entonces espero que lo hayan entendido. Vamos a ver qué dice esto. ¿Qué más tenemos el día de hoy? Acciones semanales de petróleo. Vamos a abrirlo. ¿Por qué está tan malo el internet? Okay, el Instituto Americano del Petróleo informa los niveles de inventario de las existencias de petróleo crudo, gasolina y destilado de los Estados Unidos. Esto es importante para el petróleo. Algunos stocks, algunas acciones se pueden ver afectadas por esto, sobre todo si dependen de los recursos fósiles, pero las tecnológicas no mucho. Las tecnológicas no se afectan mucho. Al menos que tengan una relación muy directa con este tipo de inventario, ¿no? Pero sí me gustaría ver la reacción del petróleo el día de hoy. Ok, eso es lo que tenemos en noticias, el calendario económico. No está la Fed por ahí anunciándose, no está Powell anunciándose, no hay employment, no hay DP, no hay GDP, no hay phone, o sea, no hay nada por los momentos, o hoy por los momentos que nos pueda dañar una operación, ¿verdad? Veamos qué tiene la gente de Yahoo Finance. A ver, porque a veces Yahoo no sé por qué está saliendo con noticias tan retrasadas. Vamos a ver aquí las últimas noticias de Investing que están más actualizadas. Ok, Amazon, riesgo y recompensa sigue siendo favorable en la impresión. Agregado a Wells Fargo. eBay adquiere Certilogo. Vamos a ver qué noticias hay aquí que puedan darnos un interés. JP Morgan dice que los mercados son complacientes, aún ve poca relación riesgo-recompensa en las acciones. Ok. Veamos. JetBlue. No veo nada por aquí que me guste. Vamos a ver qué nos tiene Bloomberg. Ok, aquí hay una noticia interesante. Las naciones del G7 harán promesas de seguridad individual a Ucrania. Seguimos con estos temas. Esto afecta, lo he dicho anteriormente, esto afecta en los precios del petróleo. Todo lo que hay que tenga que ver con guerras, anuncios de seguridad. Estados Unidos va a mandar mandó municiones
tiene un nombre tipo ramas, como que son algo así. Todo lo que tenga que ver con noticias de guerra va a hacer movimientos interesantes en el petróleo. China señala más ayuda económica después del alivio de la deuda inmobiliaria. Esto hay que hacerle seguimiento. Esto está interesante. Yo hablé en uno de los lives sobre la falta de... O sea, China no quería dar más liquidez y préstamos a las empresas privadas y los autorizó para buscar liquidez en países extranjeros. Y eso a mí no me gustó. Firmas financieras ofrecen extensión de préstamo de un año a constructores. Financial Fear. Ok, los medios estatales sugieren que es probable que se tomen más medidas para ayudar a los bienes raíces. Entonces, bueno, esto está por aquí. Esto de China sí me gusta. Veamos qué más tiene la gente de Bloomberg que nos puede ayudar. El estímulo de China eleva las acciones a pesar de las advertencias sobre las tasas de interés. Resumen de los mercados. Esto me gusta, búsquenlo. Vamos a ver si lo ven aquí, el estímulo de China. Esto yo lo he seguido de cerca, el tema de China, porque dependemos, siempre lo digo, dependemos o muchas de las grandes tecnologías que hoy manejamos y tenemos a mano dependen de productos chinos o de fábricas chinas que suplen esas partes, ¿no? Entonces, todo lo que pasa en la economía china va a afectar directamente la liquidez del mercado americano. Nos guste o no nos guste y nos quieran decir que tenemos una economía voraz y fuerte, pero no es tan así. Vemos que tiene aquí Yahoo. Si hay algo que se haya actualizado. Las acciones suben, dólar retrocede ante el dato de inflación. Esto fue hace 18 minutos. Vamos a ver qué dice esto. Las acciones globales subieron y el dólar retrocedió el martes antes de los datos de inflación de los Estados Unidos que podrían garantizar un final más rápido de las alzas de tasas de la Reserva Federal. Mientras que las perspectivas de que China apuntale el crecimiento económico ayudó a impulsar las materias primas como el petróleo y el cobre. Ahorita vamos a ver los precios. Los mercados están a la espera de los datos de inflación de Estados Unidos de mañana miércoles. Hoy está bueno. Para ver si las presiones sobre los precios continúan moderándose, lo que podría proporcionar pistas sobre las perspectivas de las tasas de interés. El índice MSCI o All World subió un 0.3%, impulsado por las ganancias de las acciones europeas. Ok, esto es mucho número, no le presto atención, esto sí. Los inversores estaban dirigidos a los comentarios de varios funcionarios de la Reserva Federal el lunes, quienes dijeron que el nivel de inflación justificaba aumentos adicionales de tasa, pero que el Banco Central se acercaba al final de su actual ciclo de ajuste de la política monetaria. Si alguno tuvo la curiosidad y fue a los gráficos que yo reporté el jueves de la semana pasada, ahí van a ver cuáles las tasas de intereses para los próximos meses hasta llegar a septiembre. Hay dos tasas ya aprobadas del 0.25, lo que nos llevaría a un 7, creo, o algo así. Entonces, vean esas tasas porque es posible que ya hayan salido los otros dos reportes que vayan a respaldar la subida de la tasa de interés. Estas noticias así a mí no me gustan porque siguen siendo noticias sombrías, ¿no? Uno dice que sí, vamos a continuar, pero que se acerca al final, o sea, eso no tiene sentido. Si nos acercamos al final mira, hasta el mes de junio, agosto va a haber la subida de interés porque hemos logrado el fin cometido. No es que se acerca al final, eso deja muchas brechas abiertas, ¿no? Pero siguen siendo noticias esperanzadoras, ¿no? Para las personas. Las economistas encuestados por Reuters esperan que el índice de precios al consumidor haya subido un 3.1% en junio, después del aumento del 4% en mayo. Esto está interesante, les recomiendo que lo lean y busquen toda la información de esta noticia porque les va a dar un conocimiento global. Vayan a Yahoo y busquen este reporte por Amanda Cooper, lo lean completo porque tiene información importante, ¿no? Yo voy a pasar a los gráficos y vamos a ver qué tenemos el día de hoy. Ok. ¿Qué tenemos en el S&P 500?
El SP500 reaccionó, yo borré un poco de los análisis anteriores y dejé limpio el gráfico. Vamos a poner esto por aquí, se ve bien, no sé, se ve aquí. Ok. Yo borré lo que tenía antes del análisis, pueden ir a YouTube y pueden conseguir los análisis anteriores para que vean lo que hicimos. Teníamos un nivel aquí que fue roto, como observado, de un nivel de observación. El precio llegó a esta zona, reaccionó, llegó nuevamente a esta zona y reaccionó, que es el movimiento actual que sigue dando puntos, ¿no? en favor positivo, en movimiento alcista. Este movimiento dio un total de hasta el precio actual de 42 puntos, ¿no? Pero tuvo puntos importantes para poder entrar. Se podía entrar aquí, podía entrar aquí, y se podía entrar aquí, en esta zona. No voy a marcar zonas más fuertes o otras zonas porque voy a esperar el desarrollo del precio, ¿no? O es lo que me gustaría hoy, ver el desarrollo del precio. Y aquí estaríamos buscando una zona en este nivel. Esta zona nos daría un movimiento bajista hasta la EMA de 200. Si se cumple el análisis, ¿no? Entonces, mientras tanto, identificamos zonas de precio y esperamos a ver qué pasa. Veamos qué tenemos con el Russell. El Russell ha subido bastante. Tiene un movimiento alcista bastante interesante. Pero ha reaccionado a nuestras zonas, ¿no? Esta zona vamos a alargarla. Esta zona estuvo cerquita. Tendría que verla desde atrás. A ver si... Así está, se puede mover. Esta zona viene con fuerza desde atrás, pero ya está muy lejos el precio de este nivel, ¿no? Entonces, ha reaccionado en todas nuestras zonas. En todas nuestras zonas ha reaccionado y ha tomado un impulso para el movimiento alcista. Y seguimos aquí. Está en una zona de venta interesante. Muy interesante. Montar una venta ahí sería una buena opción, sobre todo porque el precio ha ido encontrando debilitamiento, ha hecho una curva de debilitamiento con movimientos más cortos, con volúmenes menos amplios, ¿verdad? Y es una estructura que posiblemente nos dé un movimiento bajista. Un movimiento bajista es un descuento. ¿Por qué? Porque él ha encontrado romper los precios, ha encontrado romper sus resistencias y ha encontrado fuerza en este movimiento alcista. Entonces, si tenemos una venta el día de hoy en el nivel del Russell, tendríamos un descuento para continuar subiendo. ¿Hasta dónde sería ese descuento? Perdón, sería hasta la EMA de 50, ¿verdad? Para encontrar liquidez y continuar subiendo. Entonces, me gustaría hacer aquí unas líneas de esas que nos muestran un poco de lo que yo pienso que puede pasar, ¿no? Entonces hasta aquí me gustaría un descuento, ¿no? Para continuar su movimiento alcista. Ese movimiento alcista evidentemente tiene techos que va a seguir reconociendo en un futuro, ¿no? Fíjense, aquí tenemos un nivel más próximo. Vamos a ver si consigue la liquidez para romper este techo y buscar un precio más alto. El SP500 se está yendo y yo tengo el Nasdaq, que por cierto tengo ya una operación que no me la tomo. Vamos a ver si en la apertura hace un retroceso importante y la tomo, ¿no? Yo estoy esperando una compra en los 15.209. ¿Va a pasar? No sé. Yo nunca sé si algo va a pasar. Simplemente hago mi análisis y estoy dispuesto a ganar o a perder lo que estipule mi gestión de riesgo. Simple y sencillo. ¿Qué tenemos en el Nasdaq para el día de hoy? Yo tengo niveles entre los niveles de venta entre los 15.432 y los 15.388. Tengo niveles de compra en los 15.024 y los 15.067. Ayer fue un día un poco frustrante porque yo estaba esperando los 15.050. No tomé mi entrada en los 15.063, que fue el punto más bajo, y hizo todo este movimiento alcista el día de ayer dejándome botado y sin ganancias y con pérdidas.
porque perdí $1000. Porque no esperé, entré tarde o entré acelerado y bueno, pasó. ¿Son malas las pérdidas? No son malas las pérdidas, son parte de tu gestión de riesgo y te enseñan a que tienes que tomar mejores decisiones. Así que no se asusten si están en este negocio y ven pérdida. Entonces, ¿qué me gustaría a mí en el mercado del Nasdaq el día de hoy? Uno, ver el comportamiento del precio en este lugar. Lo voy a marcar mejor, no lo voy a hacer línea. Me gustaría ver el comportamiento del precio en este lugar, ¿verdad? Para ver si el mercado tiene la fuerza, si han acumulado la liquidez necesaria para continuar subiendo hasta este nivel. Me parece que sí, porque cada vez que ha hecho, bueno, esta liquidez, este retroceso, evidentemente fue un descuento de los movimientos alcistas anteriores. Aquí hubo un descuento interesantísimo, ¿verdad? Entonces no sé hasta qué punto esta zona recogió la cantidad de contratos necesarios para empujar el precio, ¿no? Por eso me gusta este nivel de aquí. Evidentemente el cruce de la EMA de 50 otra vez con la EMA de 200 va a dar un empuje necesario. ¿Por qué? Porque esos precios se están negociando en este lugar. Entonces, ¿qué pase aquí? Me va a gustar mucho a la hora de la apertura. Evidentemente me gustaría un retroceso hasta la EMA de 200 que tome mi operación y encuentre la liquidez para continuar subiendo. Pero esos son mis deseos. ¿Cuáles son los deseos del mercado? Quitarte el dinero. Entonces, vamos a ser prudentes y vamos a esperar a ver qué pasa. Mientras tanto, yo ya tengo mi posición en los 15.209 en compra, ¿verdad? Esperando un pequeño retroceso que me tome la posición y me dé ganancias en el movimiento alcista. Puede pasar lo contrario, así que si esto me da más de 50 puntos en contra, vamos a ver hasta dónde. O sea, si este nivel baja de los 15.158, pues nada, ya tendremos un movimiento bajista, un descuento bajista y no sabremos cuál es el comportamiento. Pero yo estoy esperando aquí. En mi EMA de 200 quiero comprar y buscar un movimiento hacia arriba. Interesante este nivel de precio, 15.173, 15.198. Lo que pase en estos niveles va a mostrar qué tan fuerte va a ser el movimiento alcista, ¿no? Y si va a buscar estos niveles o los va a romper. Yo espero que sí. Así que bueno, yo estoy ahí ya posicionado esperando. Aquí normalmente marcaría como una zona de venta. No quiero adelantarme, quiero esperar, porque me parece que 200 puntos en el mercado del Nasdaq es un movimiento que está acostumbrado a hacer. Entonces, pudiésemos encontrar hoy, evidentemente, un movimiento alcista con sus pequeños descuentos que nos vaya llevando hasta este nivel, ¿no? Entonces no quiero tomar en consideración esta venta hasta que el precio esté en este lugar y ahí analizar si realmente puede ser un techo o no, o va a ser un nivel que simplemente va a romper con la liquidez que obtenga el día de hoy. Entonces yo estoy pensando en compras en Nasdaq el día de hoy. Veamos el Dow Jones. El Dow Jones ha tenido un movimiento interesante. El Dow Jones se ha comportado en nuestras zonas perfecto, ha sido muy fiel a nuestras zonas de precio, ha respetado los ciclos de los mercados o del mercado total, ¿no? Entonces hemos tenido una buena reacción en este nivel de precio, en los 33.816. Volvimos a tener una reacción de precio importante en los 34.027. Volvimos a tener otra vez en los 34.69 y sigue con fuerza rompiendo la EMA de 200, ¿no? Si este precio se mantiene sobre la EMA de 200, vamos a encontrar un Dow Jones que seguramente va a buscar precios más altos de sus últimas semanas, ¿no? Vamos a tirar un nivel aquí para ver cómo se comporta en los 34.397 o 34.400. Ya es, si el precio cierra por encima de la EMA de 200, sería importante una compra que nos lleve el precio a niveles más altos, ¿no? Estaríamos hablando algo así.
Sería más o menos un movimiento interesante del Dow Jones, ¿no? Con sus retrocesos, encontrando liquidez para buscar niveles mayores, ¿no? Entonces, si el precio cierra en 60 minutos, faltan 18 minutos por encima de la EMA de 200 y sigue ese volumen presionando el precio hacia un movimiento alcista, vamos a estar bien. Parece que vamos a estar bien. Hoy los índices pudiesen estar dando un movimiento alcista interesante. Tenemos el oro. El oro reaccionó en nuestras zonas de venta. Evidentemente estamos viendo fuerza en los mercados del Dow Jones, S&P 500, Nasdaq, y esa fuerza está empujando el oro o ese recurso de resguardo en un movimiento bajista, ¿no? ¿Es un desplome del mercado? No lo es. Es simplemente una reacción de liquidez, ¿no? Entonces tenemos un descuento en el oro que posiblemente venga a hacer reacción aquí en la EMA de 200. Puntos importantes que me gustan del oro, esto tendríamos aquí una reacción. Pudiésemos tener reacción aquí. Pudiésemos tener reacción aquí. Esta reacción de aquí abajo no puede, o sea, imposible que sea el día de hoy, está muy lejos. Son movimientos muy largos para el oro, él no se mueve de esa forma, no acostumbra a moverse de esa forma, son movimientos más estables y cortos. Pero aquí reaccionamos muy bien y eso está interesante, eso está bueno. Tenemos aquí y tenemos aquí. ¿Será que me va a dejar botado la posición del Nasdaq? Ok, ya el oro reaccionó aquí, hizo un muy buen movimiento alcista, tenemos una reacción en la zona de venta y el precio viene bajando. ¿Dónde me gustaría saber qué va a pasar en la EMA de 200? Gregorio, ¿hay que comprar en la EMA de 200? Sí, pero primero tienes que analizar, ¿no? Y estar seguro, ve tu agotamiento, ve qué tan largo es el movimiento, si te interesa comprar ahí o no te interesa comprar, porque puedes romper y buscar un nivel más abajo. Así que todo eso se hace sobre la marcha y cuando el precio está cerca de ese lugar, ¿no? Eso es lo que tenemos con el oro. Vamos a ver el petróleo. El petróleo viene haciendo un movimiento interesante alcista, respetando su canal completo, por completo. Me ha gustado que ha encontrado liquidez en zonas importantes, que ya está, si has hecho el seguimiento a los live, todo esto ya viene marcado, se ha ido marcando día con día. Entonces, hemos encontrado reacción en el petróleo en los 67.29, volvieron a entrar contratos de petróleo en los 68.95, volvieron a entrar contratos de petróleo en los 69.70, 69.69, y ha sido continuo el proceso de descuentos y recompras del contrato, llevando el precio desde los 67.24 al precio actual o máximo de 73.93, ¿no? Hay un pequeño descuento en el petróleo que aconteció ayer, creo, a las 3 de la tarde, pero hoy hay inventario, ¿no? Entonces, si el inventario sale positivo, ¿verdad? Posiblemente continuemos en este movimiento alcista o tengamos un descuento que nos lleve a los 71.65, ¿no? Este descuento es necesario, me parece que puede ser necesario un descuento hasta aquí para continuar subiendo, ¿no? Pero hay reportes de petróleo, hay que ser cuidadoso, hay reportes de inventario de energías de los Estados Unidos. Entonces, así como puede bajar para hacer un descuento o puede ser un movimiento especulativo, podemos romper este nivel o ese techo que tiene ya varias semanas, ¿no? Esto fue del 31 de mayo, este nivel tan alto. Yo creo que vamos a estar por ahí, yo creo que el mercado de petróleo puede continuar subiendo un poco más hasta que, o que no haya una noticia, ¿no?, que nos pueda dañar el movimiento alcista del petróleo. Así que esto está interesante, me gusta el petróleo, me gustaría una venta, ya la venta pasó, la venta aconteció aquí. ¿Voy a vender ahorita? No, espero un precio importante para comprar. Esos precios importantes, ¿dónde están, Gregorio? Esos precios importantes están aquí. ¿Qué pase aquí
en los 72. ¿Qué pasa en los 72? Es lo que nos va a dar un indicativo de si el mercado va a continuar subiendo, ¿no? Si no, yo esperaría un descuento hasta los 71, 60 y pico, 67, para subir. Entonces, con esto tenemos el análisis de los gráficos. Voy a abrir un poco el Nasdaq y voy a dedicarle unos minuticos al Nasdaq. A ver, ¿qué nos dice el Nasdaq? Ok, ¿qué estoy esperando yo? Una compra en los 15.209. Gregorio, pero el mercado ya hizo un movimiento y se te alejó 28 puntos. ¿Qué son 28 puntos para el Nasdaq? Nada. Entonces, ¿qué me gustaría ver en los próximos minutos? Un movimiento que lleve el precio hasta mi zona, de compra, tome mi posición y yo pueda ver este movimiento expresarse el día de hoy. Es lo que yo quiero, es lo que mi análisis dice. ¿Es 100% seguro? No, son probabilidades, es mi análisis, es lo que yo veo y es lo que evidentemente me gustaría que pase, ¿no? Y esto es lo que yo estoy esperando para el día de hoy. Así que tomen sus decisiones, sean cautelosos, esperen el precio, analicen bien la intención del precio, vean el contexto. Yo veo un contexto alcista el día de hoy. ¿Dónde determino mis precios? Yo estoy determinando mis precios en este lugar, en los 15.209 para comprar. Y lo único que puede dañar mi análisis ahí es lo que pasa en esta zona. Mi stop loss está por debajo, o sea que me siento seguro, pero lo que pasa en esta zona es lo que puede dañar mi análisis. Si esta zona es rota, evidentemente vamos a buscar este nivel otra vez. Pero pienso que ya la liquidez que necesitaba entró y nos vamos a mantener, evidentemente, recibiendo más liquidez, pero ya en otro nivel, en otro territorio, ¿no?, del precio. Entonces, bueno, veamos qué tenemos para el día de hoy. Bueno, señores, con esto yo termino el día de hoy. Esto fue el análisis del día de hoy. Espero que les sirva, que vean el mercado desde otra forma, que sean más, vayan siempre de lo macro a lo micro, que el reporte de Non-Farm Payroll Employment lo entiendan hoy desde otra forma. No se queden con lo que yo digo, busquen, tengan información general, manejen los términos para que tomen decisiones más claras dentro del mercado, ¿no? Y cuando estén en un reporte, sepan por qué el reporte afecta tu operación o el precio en el mercado en ese momento, ¿no? Mañana nos preparamos para noticias. Si las noticias son buenas o se estima que las noticias son buenas, vamos a conseguir fuerza en los mercados para continuar subiendo, ¿no? Así que pendiente con eso. Les iba a comentar algo. ¿Qué haría yo el día de hoy? Buscaría las noticias de mañana, ¿verdad? Veo el calendario de noticias de mañana, o es lo que yo voy a hacer. Yo voy a buscar las noticias de mañana, las voy a revisar para prepararme antes de mañana con mi análisis, ¿no? Entonces voy a la Reserva Federal, voy a... ¿Qué es lo que tenemos? Ya te voy a decir qué tenemos por mañana. Les voy a decir qué es lo que yo voy a hacer y ustedes deciden si lo quieren hacer, ¿no? Mañana hay muchas noticias, desde las 8:30 de la mañana hasta las 4 de la tarde, pero demasiadas noticias, o sea que hay que tener, hay IPC subyacente, hay el FON hay inventarios de crudo, hay subastas, hay demasiadas noticias. Entonces busquen esas noticias, léanlas, vayan a la fuente de la noticia y saquen un análisis más o menos de lo que ustedes creen que van a tener para el día de mañana. Si esos análisis y las fuentes de esa noticia, ¿verdad?, que ya les da datos económicos, porcentajes y gráficos, les da una noción positiva, entonces busquen las zonas de compra fuerte o las zonas de venta fuerte para tomar una decisión para mañana, ¿no? Entonces, es mi consejo, que se preparen un día antes
de lo que va a pasar para el día de mañana, ¿no? Entonces con esto yo los dejo. Gracias por compartir conmigo, gracias por estar en este live de Un Café con el Mercado. Estamos en una serie que se llama Entendiendo los Fundamentales y hoy desarrollamos una noticia importante. Así que feliz día para todos, éxito, nos vemos en el mercado. Feliz día.